una energía modulada en ondas, casi como si el agua hablara, nos recibe y nos dice: es tan fácil llegar a nosotros como estirar la mano. Queréis y podéis. Muchas cosas están sucediendo y con diversos intereses. El éxito no depende de las manos de los que están persiguiendo estos intereses. Queda fuera de su jurisprudencia y la voluntad de dar o quitar lo que buscan no les corresponde a ellos. Estamos fuera de su alcance y podemos permanecer así a voluntad. Es nuestra voluntad la que da o quita lo buscado. En su anhelo de control y poder, olvidan que no controlan lo básico, su propio campo energético, y son transparentes a nuestros ojos, su interior y sus intenciones que usamos o desechamos a nuestro interés de supervivencia y abastecimiento. Nuestra larga vida nos da la impronta del recuerdo de las almas y lo que hicieron. Es difícil ocultarse así. Son muchas las proposiciones que recibimos de cooperación y bienaventuranzas, y hasta el momento muy pocas las aceptadas, no por sinceras, sino por útiles. El plan trazado nunca se abortó para nosotros, que nos mantuvimos a la espera de la vuelta externa de los nuestros. Su arribo refuerza los puntos débiles del entramado, doblando su resistencia para que pueda sostener la lucha sin que nadie pueda escapar. Deberán enfrentar esta guerra sin cuartel y sin opciones de fuga y reinicio, sin escape de energías que puedan ser las semillas de futuras batallas. De la victoria depende mostrarnos de nuevo, abriendo la cúpula que nos guarda y extendiendo nuestro mundo. No se pactó la eternidad de nuestras condiciones de vida, sino la permanencia necesaria para concluir lo iniciado en el regreso de la luz. Somos solo parte de las fuerzas ocultas de vuestro dragón. Ya escuchamos su ronroneo poderoso. Prepárense para su rugir, pues aún no alcanzan a abarcar el terror que puede provocar a los que le temen, y los que habitan el temor no podrán dar la bienvenida a su fuerza y fuego, que estallará atravesando todas las capas. Quien quede en pie habrá templado su alma con el aliento del dragón, y su espada brillará sin impurezas. Ahora será enarbolada por muchos, que ya no volverán a temer, pues pasaron a través del fuego y vivieron. Hemos permanecido ocultos hasta el regreso. Bienvenidos a la segunda temporada de In Situ. El tema elegido es sumamente sugerente y muy desconocido para la mayoría de la población. El continente de la Antártida situado en el polo sur del planeta. Un gigante geográfico que sin duda alguna esconde informaciones de variada índole. ¿Qué hay realmente bajo la capa gruesa de hielo? ¿Qué misterios nos han ocultado? Comencemos el viaje a la búsqueda de certezas antárticas. Con algo más de 14 millones de kilómetros cuadrados, se extiende en el cono sur del planeta el continente llamado Antártida.
Se considera por tamaño el cuarto continente más grande, después de Asia, América y África. Bajo espesas capas de hielo, con grosor que llega a ser de 3 y 5 kilómetros, se guarnece una tierra firme y desconocida, de la que poco se sabe, y por la que las potencias mundiales vienen mostrando interés desde comienzos del siglo XIX. Para que tengan un orden de magnitud, los más de 14 millones de kilómetros cuadrados del continente antártico vienen a ser casi 2 veces el tamaño de Oceanía. Por consiguiente, no estamos hablando de gigantescos bloques de hielo, pingüinos y focas, sino que se trata de un gigante desconocido, que guarda sus secretos e historia que in situ tratará de ir develando en cada programa de investigación. Como curiosidades que tintan de forma peculiar este continente, cuenta con una población de poco más de 1000 habitantes que, extrapolado a los 14 millones de kilómetros cuadrados, da una densidad media de 0 habitantes por kilómetro cuadrado. El continente del hemisferio sur cuenta con puntos singulares como son el Círculo Polar Antártico y el Polo Sur geográfico. Sus casi 18.000 kilómetros de costa quedan bañadas por el Océano Antártico. Su climatología tampoco defrauda en sus condiciones particulares, pues la Antártida se caracteriza por ser el continente más frío, seco y ventoso de todos. Además, tiene en términos medios la altitud más alta. En cuanto a precipitaciones, tiene una lectura de unos 200 litros al año en la costa y se reduce sobremanera en su interior. Sobre la temperatura, se puede decir que las zonas más frías alcanzan los menos 63 grados centígrados y en la zona de la base rusa de Vostok se han medido valores extremos de 91 grados bajo cero. Su flora y fauna, para ser un clima extremo, cuenta con animales como ácaros, pingüinos, nematodos, tardígrados y pinnípedos. Entre su flora se encuentran varios tipos de algas, hongos, bacterias y plantas, mostrando en zonas una vegetación típica de tundra. La ciencia encuentra en la Antártida un gigantesco laboratorio donde investigar y conocer aspectos inéditos en diversas especialidades científicas. La teoría elitista del cambio climático se tambalea con evidencias halladas en el subsuelo del continente helado. En este punto cobra máxima relevancia la actividad geotérmica que tiene la Antártida. Por otra parte, hay indicios de la existencia de antiguas civilizaciones. Pasamos a compartir con ustedes datos sorprendentes en cuanto a su física y geografía. Adelante. En geografía, se denomina técnicamente macrounidad geográfica a los grandes sectores de tierra emergida que cotidianamente llamamos continentes. La Antártida fue la última región de la Tierra descubierta por nuestra humanidad, siendo avistada por primera vez en el verano austral de 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla. Sin embargo, el descubrimiento se atribuye en 1820 a los exploradores rusos Fabián Gottlieb von Bellinghausen y Mikhail Lazarev, embarcados en las corbetas Vostok, que descubrieron la barrera de hielo Fimbul, una plataforma de hielo antártica de 200 kilómetros de largo por 100 de ancho, que se extiende a lo largo de la costa de la Tierra de la Reina de Mod. No obstante, el continente no comenzó a ser explorado hasta finales del siglo XIX, concretamente en 1895, con el primer desembarco dirigido por un grupo noruego. La Antártida es un continente del que poco nos han contado pese al interés investigador, pues dicen que debajo del manto de la gruesa capa de hielo que lo cubre se encuentra tierra firme, sobre la que hace milenios pudieron existir antiguas civilizaciones.
de manera que no es un país con gobierno, sino un continente con diversos actores que reclaman parte de su territorio. Pero más allá de reclamaciones e intereses diversos, a nivel planetario la Antártida se rige por el llamado Tratado Antártico, firmado originalmente por 12 países en 1959, y a él se han adherido hasta un total de 38 desde entonces. El tratado prohíbe concretamente las actividades militares, la extracción de minerales, las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares. También apoya la investigación científica y protege la ecozona en el continente. En este sentido, el plantel de científicos que trabajan en las bases es de más de 4.000 de diferentes nacionalidades, que reclaman su porción de terreno, bien sea por cercanía, por razón de historia o intereses varios, pues no en vano los sectores de reparto territorial son de 7 países: Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Francia, Reino Unido y Noruega, mientras que existen 44 bases permanentes, operativas todo el año, distribuidas por estos 7 sectores reclamados, repartidas de este modo. Aparte de estas 44 bases permanentes, hay 21 no permanentes que completan un total de 65 bases científicas participadas por otros países, aparte de los citados, como son Uruguay, Costa Rica, Pakistán, Turquía, Bélgica, Finlandia o Suecia. Tratando de convertir una teoría absurda en una verdad para infundir miedo y terror, el sionismo y su ciencia inventó el negocio del cambio climático. Visto por el poder judío que el discurso de incipiente calentamiento global no funcionaba, no cejaron en su empeño para dar un giro a esta política y, a sabiendas de la memoria del inconsciente colectivo y su comodidad absoluta, renovaron la visión de este negocio bajo el nombre que hoy conocemos por cambio climático. En este sentido, Claudio Parica, geólogo argentino con 20 años de estudios en la Antártida y trabajos sobre la revolución climática en el hielo o el estudio del ambiente a través de átomos estables de O2, entre otros, dio una visión al respecto, donde no confirma, pero tampoco desmiente qué hay de verdad en el asunto. Así, en una entrevista del canal La Señal Ciencia y Misterios, le preguntaron por la enorme masa de hielo de 6.000 kilómetros que flotaba hacia la deriva tras desprenderse por agrietamiento. A la pregunta sobre el temor de que pudiera chocar contra buques o contra tierra firme o si su derretimiento podría hacer subir el nivel del mar, el experto explicó que esa masa gigantesca de hielo apenas varía en entorno oceánico, pues ya está en el propio mar, y el efecto del derretimiento sería similar a lo que sucede en un recipiente que contiene agua y un trozo de hielo. Si se fijan, cuando el hielo se derrite en el recipiente, el nivel de agua es el mismo, no varía, pues el volumen que ocupaba en estado sólido pasa a ocuparlo en estado líquido. Por consiguiente, en el océano del Polo Norte y Polo Sur sucede lo mismo. Aparte, añade que el ciclo hidrológico del agua tiene un regulador natural de equilibrio, que es la evaporación. A mayor cantidad de masa de hielo que ingresa, mayor es la evaporación que se produce. Por consiguiente, la ecuación está en continuo balanceo y el sistema marino se mantiene estable. Este equilibrio de forma local tiene como ejemplo un equilibrio regional en la parte norte del continente, encontrando un lado de calentamiento en la plataforma Larsen, otro estable en la parte de la zona de la base de Rotterdam, Reino Unido,
y uno de enfriamiento al sur del mar de Weddell en la zona de la base argentina de Belgrano 2. Por consiguiente, es complicado afirmar que exista un cambio climático, pues entre otras cosas, el mayor productor de CO2 del planeta no es el hombre, sino los océanos. Como final a este punto, y sumando en el argumentario, no hay que olvidar que los derretimientos y cambios que en verdad pueden sucederse en el Polo Sur se deben más a la actividad geotérmica existente en el subsuelo continental. Es importante no obviar este argumento, pues gracias al calor que produce el planeta, ha sido posible que exista este ecosistema tal cual lo conocemos, y a modo anecdótico, entre tanto hielo, hace más de 2 millones de años que en la Antártida no nieva, y aún así, el frío polar ha llegado a valores tope de 91 grados bajo cero, y vientos con más de 300 km/h, muy superiores a los de los huracanes, que en definitiva no han sido óbice para que el continente albergue flora y fauna, pero sobre todo la mayor reserva de agua dulce del planeta. Por supuesto, la geopolítica entra en escena en un territorio de una riqueza extrema en lo que se refiere a materias primas y agua dulce. El Tratado Antártico de 1959 ha contenido de momento el expansionismo y dominio del continente por parte de varias naciones. ¿Por qué respetan a rajatabla el tratado? ¿Podrían existir motivos secretos más allá de la vasta fuente de recursos naturales que podrían explicar la política internacional en la Antártida? ¿Qué tienen que ver la Alemania nacionalsocialista y el Polo Sur? Acompáñennos en este viaje lleno de sorpresas. Uno de los planteamientos que mueven este in situ sobre la Antártida reside en investigar ¿qué interés tienen los gobiernos del mundo para preservar una zona del planeta donde solo hay hielo? ¿Qué interés puede tener para la humanidad un inmenso desierto de hielo como para que los dirigentes del planeta hayan decidido establecer tratados para preservar el continente? Suena extraño que en un mundo dirigido por gobiernos agresivos, depredadores, invasores y despiadados, se tomen medidas de protección de la Antártida, cuando en cambio no les preocupa ni promueven evitar, por ejemplo, la devastación y deforestación humana en el Amazonas, el llamado pulmón del planeta. Veamos la misma pregunta en la situación inversa. ¿Sería razonable que las medidas de la Antártida se tomaran para preservar la arena del desierto del Sáhara o del desierto de Arabia? ¿No resultaría esto extraño? Deben saber que independientemente de la temperatura, se consideran desiertos vastas extensiones tanto de hielo como de arena, con lo cual Ártico y Antártico son los dos desiertos más grandes del planeta. Entonces nos preguntamos, ¿qué puede esconder la Tierra que se oculta bajo espesas capas de hielo de hasta 5 kilómetros de espesor? ¿Por qué no permiten adentrarse ni sobrevolar más allá del paralelo 85? ¿Por qué tomarse la molestia de pixelar las imágenes de satélite de Google Earth para que no se vea lo que hay en esa parte de la Antártida? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el Ártico y el Antártico? Seguro que a más de uno lo primero que le viene a la cabeza es una asociación relacionada con frío, hielo. Pero según se investiga, hay notables diferencias que van desde la más simple, como puede ser que ambos polos son opuestos, uno está en el norte, otro está en el sur.
también que a través de ellos pasa lo que es el eje terrestre de la Tierra, el eje de rotación, y también quedan localizados, aunque no es exactamente debido al desplazamiento, los polos norte y sur magnéticos, o puntos por donde parten y retornan las líneas del campo magnético terrestre. En lo particular y como opuestos, en el equilibrio terrestre, si se puede decir así, resulta curioso comprobar que la superficie tanto del polo norte como del polo sur es en superficie muy aproximada. Y así tenemos que el Antártico tiene una superficie de 13.829.000 kilómetros cuadrados y que el Ártico tiene una superficie que oscila en torno a los 13.726.000 kilómetros cuadrados. Ahí tienen como una dualidad que pueden ser ambos polos, también se compensan prácticamente en tamaño. Pero quizás lo que marca la mayor de las diferencias entre lo que es el Ártico del Antártico lo podemos encontrar en que el Ártico es una gran superficie de hielo, sin nada debajo, flotando sobre el océano, mientras, y aquí viene lo importante, es que debajo del hielo que hay en la Antártida existe terreno y tierra tan real como la que podemos pisar en cualquier otro de los continentes de este planeta. De hecho, la Antártida se considera un continente más y por su extensión y tamaño es el cuarto del planeta. Esta capa de hielo, que como digo, cubre el 98% del continente antártico, tiene un espesor que puede llegar hasta una altura de 5 kilómetros. La media viene a estar del espesor de esta capa de hielo entre 2,5, 3, pero llega hasta un tope de 5 kilómetros de altura. Y esto hace que sean las alturas más grandes que se pueden alcanzar aquí en el planeta Tierra. Y por ello no deja uno de preguntarse cómo lograron crearse esos acantilados que vemos con paredes totalmente verticales circundando lo que es la orografía del continente antártico, cómo llegó a generarse semejantes espesores de hasta 5 kilómetros de agua dulce que dan lugar a el hielo que está por encima de la superficie terrestre que cubre la Antártida. Y esto nos lleva también a hacernos, aunque sea una pregunta, aprovechando el momento, sobre si piensan ustedes que hielo y nieve es lo mismo. Mire, es una pregunta interesante, aunque sea por cultura general, pero les diré, por no extenderme demasiado, que el hielo se forma por la congelación del agua, tal cual lo podemos hacer en casa en una cubitera, en la nevera, echando agua sobre la misma para que se hagan esos cubitos de hielo. Pero la nieve es vapor de agua atmosférico congelado a temperaturas extremas. Con lo cual, pese a que la composición tanto del hielo como de la nieve tiene como base agua, la molécula de agua, dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, en realidad la forma en que tienen cada cual de formarse es diferente. Y así pueden ver, por ejemplo, que el hielo es totalmente transparente, tiene una apariencia transparente, cristalina, mientras que la nieve es de color blanco y de alguna manera su textura es como un poco más áspera, más rugosa, si se quiere llamar así. Pero aparte, a nivel molecular, la nieve se conforma a base de esos copos, mientras que el hielo tiene otro tipo de estructura. Tras lo que les termino de decir, vuelvo a hacer la misma pregunta que casi les he dejado al principio. Y es, ¿cómo creen ustedes
que pudo llegar a crearse el 98% de la capa de hielo que cubre la superficie terrestre de la Antártida, llegando a alcanzar alturas de hasta 5 kilómetros. Ahora que saben la diferencia entre hielo y nieve, ¿creen que pudo ser a base de finas capas de nieve hasta llegar a dar esa altura de 5 kilómetros? ¿O realmente piensan que fue un proceso o la intervención de algo superior a nosotros? Una vez finalizó la contienda mundial en 1945, se produjo la captura de científicos alemanes por el bando ganador, Estados Unidos y la URSS, por citar a los mayores. Sin embargo, parte del talento alemán logró escapar por rutas establecidas por la antigua OSS, preludio de la CIA, llegando también a lugares como Argentina, donde el gobierno nacional justicialista de Juan Domingo Perón era paralelo al nacionalsocialismo del Tercer Reich. Proyectos como el nuclear de la isla Uemul, el desarrollo del primer caza-reacción o tecnología aeroespacial como para poner un mono en el espacio, fueron desarrollados con la ayuda de científicos alemanes. En 1947 se produjo un intento para socavar las bases activas que Alemania tenía dispuestas por la Antártida en la Operación High Jump, Gran Salto. Bajo una aparente expedición científica, Estados Unidos envió una flota integrada por un portaaviones, 13 barcos de guerra, un petrolero, un submarino y una dotación de en torno a 5.000 hombres. Como verán, un contingente más propio de una invasión que de una misión científica. Sobre la misma, aseguran que gran parte de este contingente fue barrido por platillos volantes que se elevaban y volaban a una velocidad vertiginosa, hasta el punto que nada pudo hacer la potente flota norteamericana. Tras este fiasco, al que llamaron la Guerra de los Pingüinos debido a las pérdidas humanas y material militar, hay constancia en 1958 de la detonación de 3 bombas nucleares a las que se les atribuye ser la causa del agujero en la capa de ozono. Esta barbarie tuvo por objeto destruir la base alemana de Mo, siendo registradas las detonaciones por sismógrafos en Sudáfrica. Así, el 1 de diciembre de 1959 se firmó el primer Tratado Antártico en Washington, rubricado por 12 países: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Pero el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro Estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 54 en abril de 2019, pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que les otorga plenos derechos decisorios. Los restantes 25 son considerados miembros adherentes, por lo cual no gozan del derecho de voto. El tratado tiene vigencia y no ha sufrido enmiendas. Puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos o luego de los 30 años de vigencia por la mayoría de miembros presentes en una conferencia convocada al efecto en la que pueden participar los miembros no consultivos.
El Tratado Antártico consta de 14 artículos redactados en español, francés, inglés y ruso. Sus puntos contienen información diversa con la que tratan de proteger y preservar el continente helado de operaciones militares, explosiones nucleares o ensayos de cualquier tipo de armas. Fomenta la cooperación científica e intercambio de información de proyectos que acometen los distintos países que intervienen, observaciones, accesibilidad a zonas y paralelos o el compromiso de los firmantes para hacer esfuerzos apropiados y compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, evitando que nadie lleve a cabo en la Antártida actividades contrarias a los propósitos y principios del tratado. La administración de la Antártida en realidad no existe, pues como hemos explicado, la situación legal internacional es esencialmente absorbida por dos organizaciones: el Comité Científico para la Investigación en la Antártida, SCAR, que une a todas las instituciones científicas del mundo con interés en la Antártida y coordina la investigación científica. El SCAR fue establecido durante el Año Geofísico Internacional y continúa implementando los acuerdos que se hicieron en ese momento. Y el Consejo de Administraciones de Programas Antárticos Nacionales, COMNAP, que coordina las actividades de las autoridades responsables de los programas antárticos nacionales. La finalización de este primer tratado tiene fecha de 2048, momento en el que se deberá revisar y actualizar la continuidad o iniciar un cambio en el modelo por otro tipo de tratado. La firma del Tratado Antártico sirvió de fundamento para dar soporte y sustento a posteriores acuerdos internacionales, cuya intención fue la de favorecer la actividad científica y preservar el medio ambiente natural. Les hablamos de la Convención de Bruselas de 1964, que estableció la protección de la flora y fauna antártica, declarando especies y zonas protegidas. Luego vino el de Londres, en 1972, Canberra, en 1980, y el Protocolo de Madrid, firmado en 1991 y que entró en vigor en 1998, reforzando los principios del Tratado Antártico y garantizando la protección del continente como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Pese a todo, la humanidad de este presente existe sobre un sistema mundial que es depredador y ambicioso. Por consiguiente, existe un tira y afloja entre los signatarios del tratado, donde 7 países, Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido, mantienen reclamaciones territoriales. En cambio, otros países no reconocen ningún reclamo, pero como no hay 2 sin 3, se une a la polémica Estados Unidos y Rusia, postulándose ambos en la línea de poseer fundamentos para reclamar. El interés de los gobiernos y sus dirigentes por este continente es motivo desde hace más de un siglo y existe literatura al respecto de todos los tintes que invitan, como no, a la investigación. Hace algunos años, un servidor estaba investigando para el canal de La Otra Historia de Detrás de lo Aparente sobre los motivos ocultos de la Segunda Guerra Mundial y puedo decir que quienes participamos tuvimos acceso al testimonio de quien vamos a llamar S. Bien, ese es el nick o el seudónimo de un doble agente que trabajó para el Japón de Hirohito durante la Segunda Guerra Mundial y vivió la guerra detrás de las bambalinas. Esto quiere decir que la vivió muy lejos de las democracias y de la manipulación mental
que llevó a millones de humanos a dar su vida por ideales que les convencieron que merecía la pena hacerlo por ello. En definitiva, sacrificio por una causa justa. En verdad lo que nos contó es totalmente lo contrario. El uso y el abuso que esas entidades supranacionales efectúan sobre cada uno de los mortales. Lo que se libró, en realidad, en esa gran guerra fue una de tantas partidas que se hacen sobre el tablero mundial que existe desde miles de años. Y está orquestada, como siempre, por el poder demoníaco oculto en la sombra. Bien, tengo que decirles que ese fue un agente europeo al servicio del Imperio del Sol Naciente. Y como enlace del emperador Hirohito, tuvo participación y entrevistas directas con personajes de la talla del mismísimo Adolf Hitler, Hirohito, obviamente, Dwight Eisenhower, el almirante Karl Donitz de la Kriegsmarine, por ejemplo, y un largo etcétera. Pero en lo que concierne a la Antártida, la verdad que habló muy poco y de lo poco que dijo fueron perlas muy interesantes que forman parte de la piedra angular de esta segunda temporada de In Situ. Y sobre ello vamos a investigar. Investigaremos sobre una base, la llamada base, como él nos lo dijo, la base Mu, que es la más grande que los alemanes crearon a lo largo del periplo antártico en el continente frío. Esta base de la que les hablo no tiene nada que ver con la base 211 donde atracaban los submarinos del Tercer Reich. Ese fue un nacionalsocialista hasta la médula y mantuvo su postura ideológica hasta su edad de partir a los 94 años. Y con él una gran cantidad de secretos que sería, pues, o fue una pena no haberlos llegado a conocer. De lo poquito que sabemos, y es el trabajo de este in situ sobre la base de Mu, es que el nombre de Mu se debe en honor al continente de Lemuria. También es cierto que, por lo que se puede saber, o lo que se pudo saber, es que hablaba muy poco acerca de la sociedad Vril y sí que habló de las largas y extensas grutas kilométricas que están perforadas por debajo de las montañas de la Antártida. Este in situ 2 sobre la Antártida, como les digo, se inicia con el propósito de investigar los motivos que llevaron a la Alemania nacionalsocialista del Tercer Reich a trasladar tanto personal científico como militares, como gerifantes, si se puede llamar así, de la política que estuvo viva durante el periodo que imperó el Tercer Reich al sur del planeta. Piensen que quizás que montar esas bases submarinas a miles de kilómetros de Europa, donde se desarrollaba la guerra, y a miles de kilómetros del Atlántico, donde era conveniente que los submarinos estuvieran boicoteando o hundiendo, ¿por qué no?, las ayudas de buques mercantes que los aliados mandaban sobre todo a Rusia, era piezas de vital importancia como para que se entretuviera una gran parte de la guerra y se destinaran tanto esfuerzos físicos o humanos y económicos y tecnológicos a crear bases submarinas en la Antártida donde realmente no pasaba nada. Es muy extraño lo que les cuento, pero merece la pena discurrir sobre ello. Así pues, uno no deja de preguntarse qué razones o qué poderosas razones pudieron llevar a que Alemania se estableciera en la Antártida. Hoy, mientras les hablo, probablemente lo desconocemos, pero quizá mañana tengamos respuesta a la pregunta
y quizá respuestas a otras preguntas que irán saliendo en este comienzo que hemos dado desde in situ. Sirva de hecho, y como despedida de mi parte y en este programa, una frase que es inmortal, o una frase que inmortalizó a Caldoni. La pronunció allá por 1943 y dice lo siguiente: la flota alemana de submarinos estaba orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un Shangri-La, o lo que es lo mismo, una fortaleza inexpugnable.